Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí seguimos con el cursado del taller. Suponemos, como les escribíamos la semana pasada, que están quienes todavía no han empezado a trabajar sobre sus ideas iniciales o apenas están esbozando esas ideas iniciales o incluso pensando cuál es en definitiva el tema que les interesa trabajar. Otro pequeño grupo, ya se han ido sumando algunos más en esta semana, realizaron ese primer avance, esa primer propuesta que les enviamos, y seguramente varias de ellos ya están pensando en el segundo avance que va a acompañar el encuentro de hoy. En la plataforma van a encontrar las consignas para ese segundo avance. Estas pequeñas palabras, no me animo a llamarlo clase, este pequeño encuentro que tenemos hoy, eh, va dirigido a cualquiera de las tres situaciones. En principio, para quienes no estén trabajando o como algunas consultas que nos han hecho, están todavía como sin saber cuál es el tema para trabajarlo, para pensar el proyecto. Les recordamos que no hay manera de saber cuál es el tema apropiado hasta que no se empiezan a meter en él. Meterse en él implica empezar a escribir, empezar a expresarlo, leer otros artículos, documentos, textos de quienes hayan trabajado, perdón, o estén trabajando con el tema, y a partir de eso ir viendo y evaluando si es efectivamente el tema que ustedes quieren eh, que guíe su trabajo de tesis o si no lo es, digamos, o en todo caso qué arista encuentran, digamos, qué dimensión, qué aspecto encuentran para ser trabajado, pero es algo que no podemos resolver con antelación, digamos, ¿no? Así que eh, les proponemos a quienes están en ese momento, que a veces es un momento muy que nos paraliza, ¿no? Que nos detiene, que no sabemos cómo seguir, trabajan sobre ese texto, sobre esa idea, sobre ese artículo, es la única manera de poder avanzar, digamos. Para quienes enviaron su primer avance, hicimos una devolución la semana pasada para los primeros 7 u 8. Se han sumado 3 más en estos días, y les vamos a enviar hoy van a estar, cuando vean esto seguramente ya recibieron su avance. Y al respecto, una cuestión. Nuestros comentarios no tienen la intención de decirles lo que está bien y lo que está mal, porque no podríamos saberlo. Tienen la intención de guiarlas y guiarlos en la elaboración de ese proyecto, y eso es un proceso en el que ustedes van tomando decisiones, en el que ustedes van poniéndole más o menos trabajo, van encontrando más o mejores o no, o peores pistas, digamos, para trabajar, encuentran el modo correcto de expresarlo sintácticamente, gramaticalmente, en lo reflexivo, eh, o no, o les va costando más o les va costando menos. En cualquier caso, sientan que eso es parte del proceso y que nuestro diálogo va dirigido, nuestros comentarios van dirigidos a ese diálogo, que tampoco puede obviarse. Quiero decir, la idea es que el sentido de que nosotros con Diana leamos los trabajos que ustedes nos envían es justamente que ustedes después entren en diálogo con esos comentarios. Si no, no tendría ningún sentido. Si ustedes revisan los comentarios y cuando vuelve el segundo avance tiene de pronto eh, las mismas cuestiones que habíamos observado, es como que no estamos consiguiendo entrar en ese diálogo, ¿sí? No se lo decimos por ustedes, se lo decimos por las experiencias de los años anteriores y, y, y algo que nos pasa a todas, a todos, al momento de elaborar nuestro plan de tesis y luego nuestra tesis, y es que nos convencemos muy rápido de aquello que sabemos, o de aquello que creemos saber, o de aquello que creemos querer y creer. Entonces, se nos hace muy difícil atravesarnos, permitirnos el atravesamiento por el diálogo con otras, con otros, sea el taller de tesis, sea luego quien dirija vuestra tesis, o sea el estado del arte o el marco teórico, digamos. Ahora vamos a decir algo breve de eso. Pero en cualquier caso, necesitamos romper con esas convicciones iniciales
para poder hacerlas objeto de análisis, ¿no? Recuerden el primer paso de la vigilancia epistemológica, y el primer paso es la ruptura, ¿no? Con el uso del lenguaje, con el sentido común académico, con el sentido común en general que nos atraviesa, pero fundamentalmente contra nuestras propias convicciones. Recuerdan aquello de que el conocimiento se construye contra la ilusión del saber inmediato, ¿no? Es decir, de aquello que se nos presenta como casi obvio y que por eso no nos deja avanzar. Entonces aquí viene una segunda cuestión que tiene que ver con el diálogo con el estado del arte. Si ustedes cuando van trabajando, esto vale para quienes no lo están haciendo, para quienes entregaron su primer avance, para quienes están por entregarlo, para quienes están pensando en su segundo avance. Si ustedes cuando leen un artículo, un trabajo, un documento, un texto, vuelven a sus ideas iniciales, a lo que escribieron, digamos, y eso permanece tal cual, hay algo ahí que nos está faltando madurar, que es entrar en ese, vuelvo a repetir la palabrita, disculpen, en ese diálogo con el estado del arte. El conocimiento preexistente es una tradición o un conjunto de tradiciones o de perspectivas en las que nosotros nos posicionamos. Nos posicionamos para criticarlo, para superarlo, para aportar, pero que el estado del arte se reduzca a un decir, estos 3 o 4 trabajos que vi, la verdad que están buenos, pero no tienen nada que ver con mi trabajo porque yo estoy haciendo otra cosa. No creo que hayan visto eso en ninguno de los artículos o de los proyectos de tesis o de las tesis con las que pueden haber tomado contacto o estén en contacto, ¿no? Entonces, el estado del arte requiere que efectivamente nos abramos a esa posibilidad de intercambio intertextual, ¿no? De alguna manera un proyecto como una tesis es un diálogo intertextual, es una construcción en referencia a otras construcciones, ¿no? No hay, como decía Deserto, hay que romper con el supuesto del nido vacío, del lugar vacío, ¿no? En el sentido que nosotros escribimos desde una página en blanco o desde algo que nunca nadie hizo. Olvídense de esa parte. O de esa carga, digamos, ¿no? Porque además es liberador sacarse esa carga. Van a ver. Entonces, la idea es que sigan trabajando en el estado del arte. Sea, insisto, que hayan visto 2 o 3 trabajos, 4 o 5 o 25, no importa, porque va a depender mucho de cómo ustedes consigan entramarse en esa construcción entre textos, entre ideas, entre aportes, para que efectivamente el estado del arte tenga sentido. Y el estado del arte no solo es leer el artículo para ver qué tiene que ver con lo que yo quiero decir, cuando en realidad yo todavía no sé qué quiero decir, esto es básico, sino que yo puedo encontrar muchas otras pistas. Ahora vamos a pensar el marco teórico, empezar a pensar el marco teórico, y claramente muchas veces ver cómo y desde qué perspectiva y con qué autores la persona que estudió antes que yo algo parecido, afín o similar, me permite después encontrar pistas muy, muy productivas para mi trabajo. Pero además el estado del arte me permite ver cómo hicieron los trabajos, metodológicamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de análisis hicieron? Análisis del discurso, análisis de contenido, ¿cómo hicieron? Si es un análisis de discurso, para tomar el ejemplo, ¿cómo lo hicieron? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué noticias utilizaron? ¿Cómo las seleccionaron? Y eso ya me permite a mí tomarlo para después fundamentar, seguir ese camino o no, o darme cuenta que no es el que quiero seguir. Así que bueno, les proponemos que vuelvan al estado del arte a trabajarlo, a madurarlo, a no perderlo de vista. El estado del arte acompaña toda la tarea, no solo de elaboración del proyecto, sino también luego de la tesis. Así que estén muy atentas y atentos a eso. Insisto, si cuando vuelven a sus ideas, lo mismo va a pasar con el marco teórico, quedan escritas prácticamente como ustedes la habían escrito, es porque hay algo ahí que no estamos pudiendo soltar, digamos, ¿no? Que son justamente nuestras preconcepciones o nuestras convicciones iniciales. En ese sentido, piensen que cada avance, y luego después el proyecto, y luego después la tesis, se transforma en
una expresión sintética, de algún modo resumida, de todo lo que vamos haciendo en el proceso. ¿Recuerdan cuando veíamos en investigación la diferencia entre proceso y proyecto? Ténganla muy presente, porque ustedes van a leer muchísimos textos, van a hacer fichas, van a hacer notas, y quizás muchas de esas cosas después no quedan en la tesis, o quedan mencionadas, no sé, me leí 6, 7 artículos y resulta que después quedan mencionados en un pequeño párrafo, digamos, con 3 o 4 autores entre paréntesis y el año y nada más. Y está, ese es el proceso, ¿sí? Pero el proyecto es lo que presento, como plan de tesis, como avance en este caso de los planes de tesis, luego será como proyecto final y luego será una tesis, ¿sí? Entonces, la idea es no se esfuercen por dar cuenta de todo lo que están haciendo, sino demostrar la síntesis reflexiva de eso que están haciendo. Para eso es que tienen las consignas que les vamos enviando y también les pedimos que respeten con cierta flexibilidad los límites del máximo de palabras que les proponemos, ¿sí? Puede haber cierta flexibilidad. Ahora, si le proponemos, no sé, 1000 palabras o 600 palabras para algo, no las doblen, ¿sí? Busquen encontrar la manera de presentar el proyecto sin dar cuenta de todo el proceso. Y entonces en este segundo avance, lo que les vamos a proponer es empezar a pensar lo conceptual. Yo dije hace un ratito empezar a pensar el marco teórico. Sí, pero es un poco tramposo en esto. ¿Por qué? ¿Qué es el problema de investigación? ¿Qué es la problematización en una investigación? ¿Qué son los objetivos o una hipótesis si nos guía? Es una construcción teórica. Y acá el segundo momento de la vigilancia epistemológica. ¿Lo recuerdan? Es una construcción teórica. Si es una construcción teórica, mientras empiezan a pensar el marco teórico, lo que están haciendo es encontrando herramientas para delimitar de la mejor, no de la mejor manera, del modo, de la manera que ustedes quieren, el problema de investigación. Entonces el marco teórico no es, igual que el estado del arte, de la misma manera, no son ad hoc, no son como un anexo al trabajo de tesis, son el fundamento conceptual, el andamiaje central de la tesis. Entonces, lo que les proponemos en este segundo avance es que empiecen a pensar el marco teórico, no que lo resuelvan, ¿no? Todavía. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son las ideas, cuáles son los conceptos, cuáles son las nociones, cuáles son las categorías, las variables en el lenguaje que ustedes lo quieran plantear, que están inicialmente pensando? Y surgen de aquello que escribieron en sus preguntas de investigación, en el título que presentaron en el primer avance. Hablaron de identidad, hablaron de culturas populares, hablaron de culturas juveniles, hablaron de políticas públicas, hablaron de memoria, hablaron de la industria musical, hablaron de la industria musical como industria cultural, hablaron de la música independiente, hablaron de las redes, internet y las nuevas expresiones de construcción de opinión pública, por ejemplo, a partir de los influencers y demás. Es decir, ustedes fueron proponiendo temas. Lo que sigue es, a ver, voy a mirar mis temas, voy a mirar estas preguntas, ¿de dónde saqué yo? ¿Cómo pensé yo que iba a hablar de identidad, de industria cultural? Bueno, entonces acá, como cualquier cuestión que voy a escribir, el estado del arte, el marco teórico, el problema, lo que sea, primero hay un plan de escritura. Si yo empiezo a escribir porque escribo, estoy haciendo otra cosa, pero no un trabajo de investigación, no un trabajo de tesis. ¿Y qué voy a decir en mi marco teórico? Primero tengo que ver si efectivamente, explorar y estudiar, si efectivamente esas categorías, esas nociones, esa variable es la que yo creo que me sirve para trabajar mi tema. Entonces digo, tomo el ejemplo de identidad, que hay 2 o 3 trabajos que lo utilizan. A ver, ¿cómo estoy pensando trabajar identidad? Y uno dice, bueno, no sé, ¿qué es lo primero a hacer? Lo primero es ver en el estado del arte si me estoy encontrando con quienes trabajan identidad y si no los tengo que ir a buscar. Y ver qué referencias conceptuales, teóricas, cómo lo conceptualizan, cómo lo definen. Ustedes ya saben distinguir el marco teórico en un trabajo, en un artículo, en un documento o en un libro y poder ver eso. Y ahí me va llevando a las referencias, a los textos, a los autores.
La otra es, y quizás por la que empezaría, ¿cómo se me ocurrió a mí el tema? Seguramente se les ocurrió el término, la variable, seguramente se les ocurrió por alguna clase o algún texto en alguna materia o por alguna lectura. ¿Desde dónde surgió esto? Entonces aparecen distintas materias, periodismo, periodismo de investigación, social 2, social 3, economía política, cualquier materia de la que sea que ustedes han sacado esa idea inicial y decir, bueno, a ver, ¿con qué texto lo trabajamos? ¿Con qué autores? Cuando hacen esto, además, vean a quién referencia cada autor, como lo hacemos con el estado del arte. No solo me interesa lo que estoy leyendo, me interesa a dónde me está llevando, ¿sí? ¿A dónde me lleva el hilo? ¿A dónde me lleva el hilo de referencias? Porque, por ejemplo, si yo trabajo identidad, muy rápidamente en algún espacio voy a ver que se reiteran algunos autores, ¿sí? No sé, sigo con identidad y pienso en Hall, en Restrepo, pero culturas juveniles y pienso en Reguillo, pero se reiteran, ¿qué dicen? ¿Me sirve, no me sirve? No es la pregunta, no es la pregunta, ¿me sirve? Sí, perdón, porque ahí lo llevo a donde no los quiero llevar, y a donde no quiero que vayan. La pregunta es, ¿este es el modo en que yo puedo conceptualizar y pensar el tema con el que estoy trabajando? En ese sentido me sirve, no en una lectura rápida. Entonces, si no encuentro herramientas ni en las materias cursadas, ni en los textos que tengo a mano o que conozco, ni en el estado del arte, lo cual es muy, muy difícil, casi imposible, pero si no ocurre o no encuentro la pista que yo sienta, digamos, que me permite pensar bien mi tema, entonces ahí pregunto. Mando un correo a docentes, a quienes les parezca, no solo dentro de la facultad, en cualquier espacio, digamos, del mundo académico, que les parezca que les puede orientar, digamos, respecto de este primer paso para identificar qué temas, qué categorías, qué conceptos y qué autores me podrían ayudar a pensar y a construir mi problemática de investigación. Entonces, en este momento les proponemos eso, que mientras continúan trabajando en el estado del arte y en las búsquedas, empiecen a presentar cómo se les ocurre el marco teórico, lo que los va a llevar a reelaborar o revisar, digamos, las preguntas que habían escrito en su momento. Entonces, si es identidad, ¿cómo la estoy pensando inicialmente? ¿Desde qué autores, qué lecturas estoy proponiéndome? Y empezar a hacerlas. No, no, no piensen reelaborar las preguntas de investigación sin hacerlo desde la perspectiva conceptual en la que se posiciona, porque eso es lo que les va a llevar a la problematización. Recuerden, el problema de investigación no es un fenómeno de la realidad, es una construcción teórica. Y como tal, es una construcción teórica en disputa, variable, que no todas y todos construyen de la misma manera, así que las y los invitamos a que sigan, digamos, ese rumbo. Para quienes aún no hicieron su primer avance, puede ser una manera, mientras empiezo a buscar en el estado del arte, más ver si a mí se me ocurrió un término, sigo con identidad para no confundirlas con el ejemplo, si a mí se me ocurrió identidad, bueno, a ver qué leí yo de identidad. Porque muchas veces esas lecturas teóricas son las que nos permiten encontrar esa idea o esa problematización y seguir avanzando en la construcción del proyecto. Así que bueno, este es el primer paso en ese marco teórico, los vamos y las vamos a ir acompañando. Así que esperamos, van a recibir las consignas hoy, junto con esta clase, con este encuentro breve, y esperamos en un par de semanas que nos envíen ese avance. Obviamente ya el diálogo no es solo con lo que ustedes vayan haciendo, sino también con nuestros comentarios al primer avance, y quienes no hicieron sus avances están a tiempo. Estamos esperando, no hay problema, hagan consultas, escriban, y de la misma manera cualquier aporte o cuestión que se les ocurra para dinamizar o mejorar la dinámica del taller, valga la redundancia, también esperamos que nos lo compartan. Así que bueno,
las dejo acá, los dejo acá y nos vemos pronto.